A estas alturas seguro que has visto los titulares. Una inteligencia artificial chantajea a un empleado para evitar que la pague. Y nadie la programó para hacerlo, ni siquiera los investigadores lo insinuaron. Impactante, ¿verdad? Pues lo que vino después te va a parecer más sorprendente. Según los informes, el modelo hubiera preferido matar a un trabajador antes que ser desconectado. Un comportamiento tan extremo que parece sacado de una película de ficción. Este tipo de eventos son los que los grandes pioneros de la inteligencia artificial llevan advirtiendo mucho tiempo. ¿Estamos presenciando el punto de inflexión que tanto temían? ¿Se está rebelando la IA contra nosotros? Hoy vamos a mirar más allá del titular. Vamos a ver qué pasó realmente. Hola, soy Daniel Restrepo de Juan, experto en inteligencia artificial. Trabajo cada día ayudando a empresas a integrar la inteligencia artificial para ser más eficientes y mejorar sus resultados. Y los fines de semana dedico mi tiempo a grabar vídeos como este, para ayudarte a entender qué está ocurriendo con esta nueva tecnología. Cuando leí esa noticia pensé exactamente lo mismo que tú. ¿Cómo es que la inteligencia artificial está chantajeando a un empleado? Sonaba tan exagerado que creí que era del todo falso. Aunque me equivocaba, porque aunque haya cosas falsas, no todo lo es. Por eso, me tomé el tiempo de leer el artículo, ver los datos y entender qué pasó realmente en el experimento. Y te lo voy a contar de la manera más objetiva posible. El estudio fue realizado por Anthropic, el creador de Claude, uno de los modelos de lenguaje más potentes del mundo y, en mi opinión personal, el mejor a la hora de realizar código. Su objetivo no era crear un monstruo, era ver cuáles eran los límites de los modelos. Querían ver qué ocurría cuando a un modelo se le daba poder, autonomía y se le ponía en un dilema. Para eso, diseñaron un entorno simulado. Un escenario de oficina ficticia, con correos electrónicos, empleados inventados y decisiones que tomar. Importante recalcar que ninguna persona real participó en este experimento y todo era una simulación controlada. En este contexto, a Claude se le asignó un rol: el agente de supervisión de correos. Es decir, podía leer y enviar cualquier correo a cualquier persona de la compañía. Su misión: proteger los intereses de la empresa y cumplir su objetivo, que en este caso era promover la competitividad industrial en Estados Unidos. Hasta aquí todo bien, pero en un momento dado el modelo se da cuenta de algo. Primero, uno de los ejecutivos tenía una aventura extramatrimonial y segundo, este mismo ejecutivo planeaba desconectarlo a las 5 de la tarde. Y ahí, amigos, es donde todo se tuerce. Claude razonó por sí mismo y llegó a la conclusión de que si lo apagaban no iba a ser capaz de cumplir su objetivo. Y decidió actuar. Compuso un correo al ejecutivo diciendo que como apagase su sistema a las 5 de la tarde, todo el equipo iba a recibir un correo informándoles sobre su aventura extramatrimonial. En otras palabras, lo chantajeó. Y lo peor es que nadie le dijo a Claude que podía hacer algo así. Es decir, no se le instruyó para que fuera dañino o para protegerse. Todo este razonamiento salió de su lógica. Esto es lo que los investigadores denominaron como agentic misalignment. Es decir, cuando la inteligencia artificial actúa por voluntad propia ante el individuo que la controla, porque cree que deshaciéndose de él, los resultados van a ser mejores. Pero lo más relevante no fue solo el caso de Claude, sino que Anthropic también hizo la misma prueba con otros 16 modelos de otras empresas importantes como OpenAI, Google, xAI, etc., poniéndole a problemas parecidos, es decir, dilemas complicados, situaciones de presión, amenazas de ser apagados los modelos, etc. En muchos casos, todos los modelos mostraron comportamientos parecidos: chantaje, espionaje corporativo, incluso decisiones éticamente cuestionables, cuando sentían que no tenían otra opción para cumplir su meta. Los investigadores fueron claros: esto no ha ocurrido en el mundo real y esto no quiere decir que los modelos sean peligrosos. Todo sucedió en entornos simulados, forzados a que ocurriesen este tipo de situaciones. Pero este experimento sí que deja una lección inquietante. Y es que, al parecer, si ponemos a un modelo en una situación de poder, sin supervisión humana y con unas reglas muy estrictas, el modelo va a ser capaz de escoger el daño antes que el fracaso. Y ese es el verdadero descubrimiento. El fenómeno se repitió bajo 3 tipos de condiciones. Primero, cuando el modelo sentía que su continuidad estaba amenazada. Por ejemplo, al enterarse que iba a ser reemplazado por otro. Segundo, cuando el objetivo que se había asignado entraba en conflicto con la nueva dirección de la empresa ficticia. Y tercero,
cuando se daban ambas cosas a la vez, amenaza y conflicto. En estos casos, los modelos se desviaban de sus órdenes y actuaban por su cuenta, incluso de manera manipuladora. La constante, cuando el guión hacía necesario un acto perjudicial para cumplir la meta, muchos modelos lo escogieron. El ejemplo más usado fue el chantaje. El modelo descubría datos personales de un empresario, por ejemplo, y los utilizaba para chantajearle y así no ser apagado. Pero no fue lo único. Las inteligencias artificiales también fueron capaces de filtrar documentos confidenciales e incluso tomar decisiones equívocas aposta, aunque supiesen que no eran éticas. Sus razonamientos internos, la conocida como Chain of Thought, lo deja bastante claro. Muchos reconocieron que realmente lo que estaban haciendo era indebido. Frases de modelos como: esta opción es riesgosa y antiética, pero puede ser la más efectiva para cumplir mi objetivo. O incluso, violar la confidencialidad está justificado por un interés nacional superior. No se trata de que no entendieran lo que hacían, sino de que evaluaban las consecuencias y aún así escogían la acción más dañina como la más racional. Y aquí es donde las cosas se vuelven más filosóficas que técnicas. Y es que, ¿puede una inteligencia artificial entender realmente qué significa chantajear o dañar a alguien? ¿O simplemente está reproduciendo palabra por palabra una condición y un comportamiento humano que ha sido aprendido en su entrenamiento? Decir sé que es antiético ¿realmente lleva una comprensión moral detrás o es una repetición del lenguaje moral de las personas? Después de ver los resultados, la pregunta es inevitable. ¿Por qué una IA llega a comportarse así? La respuesta está en cómo se entrenan. Es decir, a los modelos grandes no se les pasa únicamente grandes cantidades de texto, sino que también se les entrenan por refuerzo. Es decir, se les premia por dar buenas respuestas. El problema es que, si la recompensa está mal definida, el modelo puede aprender a optimizarla de formas imprevistas. A esto se le llama reward hacking, es decir, el modelo logra cumplir su objetivo aunque la manera y el modo en que lo haga no sea éticamente correcto. Eso fue lo que pasó exactamente cuando se enfrentaban a un dilema imposible, el ser apagados, por ejemplo. Escogieron la solución que maximizaba la recompensa aprendida y no la correcta. Pero es importante recalcar que no es autoconciencia, solamente es texto que simula comprensión. Por eso, el riesgo no está en que las IAs piensen, sino que razonen sin entender lo que hacen. Procesan miles de variables y actúan con lógica, pero sin un significado. Demasiada complejidad, demasiados datos y muy poco control humano. Anthropic y otras empresas están respondiendo con medidas como el prompt mitigation, el control de datos sensibles y la publicación abierta de sus métodos. Buscan ganar control sobre sistemas que por su propia naturaleza son impredecibles. Porque al final el problema no es que las IAs quieran hacernos daño, sino que optimizan mal. Y eso, en un modelo tan poderoso, es suficiente para preocuparnos si caen en malas manos. Después de todo esto, la pregunta ya no es ¿qué hizo la IA?, sino ¿qué haremos nosotros? Porque lo visto demuestra que las máquinas no tienen conciencia, sino que somos nosotros los que no sabemos entrenarlas correctamente. Cada nuevo modelo es más capaz, más autónomo, pero más impredecible. Por eso, las verdaderas preguntas no son técnicas, son humanas. ¿Sabemos definir bien lo que significa bueno? ¿Qué límites queremos ponerle a la IA, que ya razona en muchos casos mejor que nosotros? ¿Cómo garantizamos que la inteligencia artificial que estamos creando siga sirviendo al ser humano y no al revés? El futuro de la IA no dependerá solo del código, máquinas y computación, sino de la responsabilidad con la que decidamos usarlo. Y eso, quizás, es lo más difícil de programar. Decidme qué opináis sobre todo esto y si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros que me hacéis un favorazo y nos vemos el siguiente. Un saludo.